influencia. ¿Qué recomendaciones me puede dar antes de la vacuna, doctor? Lo primero, si ese niño está sano, no está enfermito, no está resfriado, no está con fiebre, ¿sí? Fiebre alta, etcétera, señora, usted puede hacer vacunar. La vacuna de la influenza se puede poner en los chicos a partir de los 6 meses, ¿verdad, Martín? A partir de los 6 meses. Así hasta los 2 años. Hasta los 2 años. Y bueno, hay otros grupos de riesgo, ¿no?, que también deberían vacunarse. Pero en el caso del niño no hay ningún problema con que se vacune, tiene 9 meses. Me imagino que no debe tener ningún problema por lo que nos ha dicho la mamá, ¿no es cierto? Perfecto. ¿En qué momento se puede tomar el propóleo? Me dijeron que puede evitar el resfrío, ¿es así, doctor? Bueno, mire, por lo menos en mi práctica personal, yo no lo recomiendo. O sea, no hay una literatura que nos marque fehacientemente que el propóleo puede tener algún efecto protector. Se dice que sí podría tener algún efecto protector mientras no sea un consumo exagerado, desmedido, etcétera. Probablemente que pueda hacerlo, pero siempre la supervisión de un médico para que no estemos en exageraciones. Guadalupe Valverde de San Pedro, doctor. Guadalupe, hola. Hola. Hola, Guadalupe, ¿cómo está? Buenas. Buenas noches. Dígame. Doctor, quería hacer una consulta. Mi hijita se enferma mucho y de la garganta. Un poquito más fuerte, no lo estoy escuchando bien. Ya. Mi hijita se enferma mucho, le cuento, doctor. La garganta se le inflama y ahora está con tos. No le pasa nada. Ha tomado ya un antibiótico, pero no le pasa. ¿Ya tiene ya? Tiene 4 años, 3 meses. Ya. Bueno, 2 cosas importantes, mamita. Puede ser que esté cursando resfríos frecuentes, una posibilidad. Segunda posibilidad, que ella puede estar haciendo una rinitis alérgica. Cuando los chicos tienen rinitis alérgica, las amígdalas generalmente son más grandes, empiezan a crecer mucho y se infectan muy frecuentemente, ¿sí? Incluso hacen sinusitis. Hay que descartar esa posibilidad. Sería bueno que usted comente con su médico pediatra para que descarten esa opción. Doctor, manejamos medicamentos y otros. Las fechas de vencimiento se van borrando y no se ve. ¿Cómo puedo saber si todavía puedo usarlo, doctor? Querida mamá, esa pregunta es muy importante, muy interesante. Si usted no ve la fecha de vencimiento, no use. No consume. Bien clarito, no consuma y no use. Eso tiene que tener fecha de vencimiento, ¿sí? Siempre, si usted no puede distinguir, no la ve, no use, y si la ha comprado recién, vaya a la farmacia y que le cambien, señores. Entonces, por favor. Muy bien, ¿tenemos algo más, querido? Miguel Ángel, doctor de la zona del Alto. Hola, Miguel Ángel, buenas noches, bienvenido al Alto. Buenas noches, doctor. Hola. Felicidades por el programa. Gracias. Una consulta quiero hablar de la fontanela. Y quisiera saber, mi hijito tiene 4 meses en este momento, y a los cuántos meses exactamente se cierra la fontanela. La fontanela se cierra más o menos aproximadamente hasta los 18 meses, ¿sí? Entonces, ese es todo un lapso de tiempo en el que uno tiene que estar vigilando. Cuando vaya a los controles con su médico pediatra, pues seguramente siempre le va a medir la circunferencia cefálica, o sea, cuánto mide la cabecita, ¿sí? Y eso tiene que ir progresivamente aumentando hasta que llegue un momento en que los 14, 16, 18 meses ya se cierra. Y es importante, doctor, tal vez... otra que nos Perdón. hablan sobre los bebés, doctor. ¿A qué edad debe caminar mi bebé? Puesto que ya tiene 1 año y 3 meses y todavía no camina nada, doctor. Bueno, es importante que el niño se pare primero, ¿sí? Y eso ocurre a partir de los 9 meses aproximadamente, ¿sí? Los primeros pasitos los puede dar al año, un mes, año y 2 meses, ¿sí? Pues si ese niño no se para todavía, entonces sí hay que evaluarlo. Si ese niño ya se para y empieza a dar, ya va a empezar a dar sus primeros pasitos. Lo importante es que se pare. Si se ha parado, posible que hay que estimularlo para que dé sus primeros pasitos. Creo que se nos ha terminado el tiempo, Alvarito. Doctor, la última, me dijeron que la tos, que para la tos la echinacea para un niño de 4 años puede ser conveniente o no, doctor. ¿Qué tú opinas, Martín? La echinacea es más que todo preventiva, por ahí hay que utilizarla antes del resfrío, porque se ha visto que tiene alguna función de producir mejores defensas. Así que por ahí ya para prevenir el resfrío es donde tendría que consumirla, ¿no? Muy bien. Vamos Se ha acabado guardando nuestro todas tiempo. nuestras cosas, doctor. Vamos a guardar todas las cosas en nuestro botiquín. Un gusto estar con ustedes, saludarlos. Espero verlos el próximo miércoles con otro tema también importante. Gracias a todos. Un abrazo. Chao, amigos. Chao, Martín. Nos vemos. Que les vaya bien.
Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección: calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores. Desde el Colegio Médico de La Paz presentamos el Consejo de Salud. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina. La diabetes se puede tratar, controlar y prevenir con futuras complicaciones que puedan llevar. Ante todo, hay que llevar una vida sana. Este Consejo de Salud es presentado gracias al Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de La Paz. Muy bien, volvemos al programa. Doctora Ruiz, un placer saludarla. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuidarse del frío, doctora, la garganta ya nos están afectando, ¿eh? A ti especialmente, eso he visto, Calvita. Un gusto estar con ustedes, queridos amigos. Muy buenas noches otra vez con ustedes. Y como les había prometido en la anterior semana, pues íbamos a seguir hablando con la doctora María Teresa Salinas, médico endocrinólogo formado tanto en Bolivia como en México, sobre lo que dice este libro. Hablemos sobre diabetes. No nos alcanzó el tiempo el anterior miércoles, pues hoy día la tenemos nuevamente aquí para hablar de este tema tan importante. Hablemos de diabetes. Muchas gracias, doctora Salinas, nuevamente por estar con nosotros. Hoy día vamos a hablar nuevamente de diabetes, doctora. Gracias, Charito. Buenas noches. Gracias por la invitación. Habíamos hablado de cómo se previene la diabetes el anterior miércoles, pero no habíamos tocado de las consecuencias de la diabetes, ¿no es cierto? Una cosa es intentar evitarla, que es lo mejor, evitar enfermar de diabetes, y más si tenemos antecedentes en la familia de pacientes con diabetes, familiares con diabetes. Pero ¿qué sucede, doctora Salinas, si yo enfermo de diabetes y no me cuido, no hago tratamiento? Efectivamente, como tú decías, la diabetes es una enfermedad que está presentándose con más frecuencia, hay más personas con diabetes. Y bueno, ¿qué es lo que se debe? Si hay familiares con diabetes, tenemos que cuidar a la familia. Lo que hace la persona con diabetes tiene que hacer toda la familia en lo que se refiere sobre todo a alimentación, para evitar en lo posible que se presente tempranamente la diabetes. El sobrepeso es lo peor para la diabetes. Saca una diabetes de los cabellos de lo profundo que pueda estar. Una vez que se ha presentado la diabetes, tenemos que irnos a prevenir las complicaciones. Las complicaciones pueden ser agudas, con los comas, porque la enfermedad se descontrola fácilmente. Hay cetoacidosis, hay coma hiperosmolar y hay bajones de hipoglicemia. Y las complicaciones tardías, que son enfermedad del riñón, enfermedad de los ojos, enfermedad de las arterias y la enfermedad de los nervios, o sea, no de lo que estamos nerviosos, sino de los nervios que están en todo el organismo. La idea es evitar que se presenten estas complicaciones. Doctora, usualmente las complicaciones agudas son cómo se manifiesta la enfermedad. Muchas veces los diabéticos no se dan cuenta que son diabéticos. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo la enfermedad para evitar llegar en coma cetosmolar o coma acidótico al hospital? Efectivamente, si hay un familiar con diabetes, la familia tiene que controlarse cada año con laboratorio. Vayan a su médico les va a pedir análisis, les va a aconsejar qué hacer. Pero si hay una persona con diabetes en la familia, es pecado mortal estar en sobrepeso. Tienen que estar en el peso ideal, porque el sobrepeso es como veneno, es lo peor que puede pasar. Antes decíamos gordita, bonita, ahora
Puede seguir siendo bonita, pero ya no gordita, porque es malo, no deben engordar. Entonces, esa es una primera medida. Luego, los análisis que se hacen anualmente. Se hace un análisis para ver el azúcar en la sangre. Se hace un análisis de lo que se llama la hemoglobina glicosilada, que nos da el promedio del azúcar en la sangre de los 4 últimos meses. Se hace también análisis de riñón para ver si no están eliminando azúcar por el riñón. Los síntomas clásicos, que tiene mucha sed, mucha orina, que ve menos, etcétera, se presentan cuando el azúcar ya está muy alta, así que no hay que confiarse. La prevención radica en evitar que se presenten esos síntomas, porque quiere decir que la enfermedad está presente cuando hay esos síntomas. Entonces, hay que prevenir antes, con lo que hemos dicho, peso, laboratorio. Si ya se presenta la enfermedad, pues hay que tratarla. La enfermedad la diabetes es una enfermedad que se la puede manejar si hacemos todo el tratamiento que radica en 3 pilares: alimentación, ejercicio y medicamentos que cada uno escoge. No es que si yo tomo glibenclamida, pues mis hijos van a tomar glibenclamida, no. O al amigo, yo tomo esta, es mejor. No, el último medicamento es el mejor. Cada persona escoge el medicamento. Entonces, una vez que empieza eso, alimentación, ejercicio y medicamentos, ya está en tratamiento de la diabetes. ¿Y qué tiene que hacer? Prevenir las complicaciones que hemos dicho. Las complicaciones agudas, que son el coma hiperosmolar y la cetoacidosis diabética, son manifestaciones ya severas de la diabetes y agudas, ¿no es cierto? Siempre se tratan en un hospital, entonces el paciente está obligado a acudir a un médico para atenderlas. Y una vez que sale, pues el paciente queda diabético y tiene que seguir el tratamiento. Las que nos preocupan son las complicaciones crónicas, doctora, que se presentan en los pacientes diabéticos que hacen tratamiento irregular o no cumplen con el tratamiento. ¿Cuáles son esas complicaciones y cuál es el riesgo de tenerlas, doctora? La primera complicación, cuando una persona no hace su control, su tratamiento bien hecho, que hemos dicho de los 3 pilares, la primera complicación que se va a esperar es la complicación de las arterias. Las arterias se enferman, las arterias están en todo el organismo. Por lo tanto, las complicaciones van a ir a todo el organismo. Luego se complica la retina, las arterias de la retina. Otra vez, hay sangrados en el fondo de ojo, el oculista les dice muchas veces. Y finalmente hay el riesgo de que la persona pierda la visión, que quede ciego. Las complicaciones a nivel de los nervios, da adormecimiento, ardor en las piernas, falta de fuerza, debilidad, etc. Y finalmente la peor, la complicación del riñón. Ya todo el mundo sabe lo que es la diálisis, lo que es el trasplante de riñón. Hay mucha incidencia, o sea, se presenta mucha nefropatía de la diabetes. Entre las enfermedades del riñón que van a llevar a la diálisis, la más frecuente, o si no es una de las más frecuentes, es la nefropatía diabética. El riñón no va a avisar que se está enfermando. Los pacientes a veces gorditos, con sus glucosas 180, 190, 170, 200, no les pasa nada, no les duele nada. Esos pacientes se confían. Cada que sube el azúcar en la sangre va a ir a lesionar al riñón. Al final el riñón se vuelve una cosa pequeñita, dura y ya no funciona. Se va a la diálisis. Las diálisis no van a curar al riñón, van a seguir haciendo vivir a la persona, esperando un trasplante. El trasplante no es fácil, renal, y menos aún en diabéticos. Y es muy caro además, doctor. Además es acceder a un trasplante es carísimo. Exacto. Muy poca gente en realidad puede acceder a él. Exacto, y tiene que seguir tratamiento de por vida, que sigue siendo caro. Claro que sí, caro y peligroso además. Doctora, además aquí en el libro estamos viendo que hay algo sobre la historia de la diabetes. Exacto. Y yo creo que es importante tocar este tema, doctora. Sí, a ver, permíteme. Sígame. En este libro yo he querido poner no solamente qué síntomas se presentan en la diabetes. La gente tiene todo el derecho de saber qué es esta enfermedad, de dónde ha venido, qué ha pasado, cómo ha aparecido. Aquí hemos puesto la historia de la diabetes, que es desde la época de los romanos, de los egipcios, sabe Dios,
¿Desde cuándo? Donde en los escritos se decía que había personas con mucha sed, mucha orina, que bajaban de peso y finalmente morían. Posiblemente han sido diabéticos. Luego, explicaciones de qué es la enfermedad, qué es el páncreas, que es el principal órgano en esta enfermedad, las clases de diabetes, la clasificación, luego consejos. Aparte de los síntomas, hay consejos que si una persona con diabetes va a viajar, que si una persona con diabetes se va a operar, ejercicios, qué es lo que debe hacer la persona en alimentación. Aquí, por ejemplo, la verdad, en este libro han sido buenísimos para hacer las fotografías. Estas fotografías son muy bonitas, son de platos. Y bueno, a mí me gusta cocinar, por lo tanto yo tengo mis recetas y yo he cocinado y me han sacado unas excelentes fotografías. Y finalmente hay un DVD donde se da en resumen lo que es el libro, pero para que vean cómo se está poniendo la insulina, cómo se está cuidando a la persona. Además, aquí en el libro se habla de algo muy importante y muy de moda, que es el síndrome metabólico, doctora. ¿Qué relación tiene el síndrome metabólico con la diabetes? Se llama síndrome metabólico a la reunión de varias enfermedades actualmente. Una de las principales es el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la subida de colesterol, triglicéridos, la presentación de diabetes, la presentación de ácido úrico alto. Todo eso se llama síndrome metabólico. Antes de seguir hablando, tenemos una llamada, Calvita. Doctor, ya nos está esperando. Gracias a Luis de la Ciudad del Alto. Luis, buenas noches. Doctorita, muy buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Díganos, don Luis. Bien, doctorita, mire usted, doctora, tengo 76 años, tengo un peso de 46, pero como usted dice, me siento un poco fatigado y no tomo mucha agua, no puedo comer, pero sí tengo cansancio. Claro que mi familia no tiene nadie de diabetes, pero me siento en esta situación muy cansado, doctorita. Y dígame, ¿será mucho dulce que como? Porque me gusta mucho comer el dulce. Tal vez usted sabía que me esté provocando algo en la diabetes, no sé, doctorita, porque me han sacado 110. ¿Es lo normal como es? Muchas gracias, muy agradecido, doctora. ¿Qué le podemos decir, doctora? Bueno, mire, efectivamente no sabemos cuánto es su talla, su tamaño, pero el peso me parece que está un poco disminuido. Ahora, hay que ver una cosa muy importante. La diabetes no viene por comer dulces. La diabetes viene cuando se tiene un familiar, cuando se tiene sobrepeso y cuando hay otras causas que van a hacer que suba el azúcar. Obviamente, si se tiene estas causas y se come dulces, va a ir peor la cosa. Ahora, hasta 110 está normal su glucosa, su laboratorio. A veces las personas mayores no quieren cenar porque les cae mal. Entonces, lo que siempre se aconseja, en lugar de tomar tecito, que nosotros es nuestra costumbre, tomar tecito a las 5 o 6, tienen que cenar un poco de lo que quedó del mediodía. Y más tarde tomen su tecito. Así van a dormir, no les va a ser dificultosa la digestión, porque va a pasar mucho tiempo hasta que se vayan a la cama. Si es posible, después de cenar, caminen por la casa. No se sienten viendo la tele. Pueden ver la tele, pero caminen, hagan un poco de ejercicio. Sin embargo, el peso del señor está un poco bajo, entonces habrá que hacer un poco de seguimiento y examinar al señor. No sé si podríamos verlo, doctora, si nos da una mano con el señor que acaba de llamarnos. Claro que sí, encantada, no hay problema. Por favor, llámenos, contáctese con nosotros y la doctora Salinas le va a brindar una consulta para hacerle seguimiento. Y doctora, sigamos hablando del síndrome metabólico. Bueno, entonces esta es una reunión de varias enfermedades que se han agrupado y los estudiosos le han puesto este nombre. En la actualidad se habrán fijado todos que ha aumentado mucho la gente que tiene sobrepeso. Inclusive hay sobrepeso en niños. Entonces, últimamente está fatal porque hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios. Antes, hace muchos años, unos 10 años tal vez, no se comía tanta comida chatarra.
no se comía tanto dulce, han visto la cantidad de dulces que hay para los niños chiquitos, gaseosas, etc. Entonces eso nos hace aumentar de peso y el sobrepeso trae de la mano el resto de enfermedades. ¿Qué se tiene que hacer? En la actualidad en el mundo los estudiosos dicen que el síndrome metabólico es de peligro, hay que atenderlo, pero hay que atenderlo desde la infancia. Un niño no tiene que estar en sobrepeso, tiene que estar en el peso que le diga el pediatra que corresponde para su edad y su tamaño. No es bueno que un niño coma muchas golosinas. Lo que pasa es que a veces hay parejas jóvenes que trabajan las dos, el almuerzo bueno, la abuelita, el abuelito, pero en la noche llegan las parejas, la mamá y el papá, y al ir compran comida chatarra. Pollos, hamburguesas, pizzas, llegan a la casa con eso. Cumplieron con su obligación de alimentar a los niños. Pero eso no está bien, porque esa no es una comida saludable. Entonces, en el síndrome metabólico, lo primero, bajar de peso. Antes de seguir hablando, tenemos una llamada, Calvita. Raúl está en la línea telefónica. Señor Raúl, buenas noches. Señor Raúl. Hola. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Díganos. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctorita. Voy a ser conciso con mi pregunta, doctorita. Yo tengo diabetes actualmente. Cuando he ido a hacer mi control de diabetes he bajado casi hasta 70, pero y ya cuando ya he llegado hasta ese grado, he dejado de tomar mis pastillas porque ya me estaba haciendo también mal. Y de pronto ha pasado las semanas, nuevamente he empezado a engordar y no sé qué es, mis pantalones, todas mis prendas de vestir se han vuelto anchas, pero de pronto he empezado también a engordar, mis anillos lo propio, han bailado en mis dedos y he empezado a engordar todo justo. Ahora, cuando tomo nuevamente esas pastillas, esos comprimidos para la diabetes, me hace dar mareos. Entonces, no sé qué hacer, doctorita, disculpar. Buenas noches. Muy bien, señor Raúl, ¿qué le decimos? Bueno, mire, don Raúl, seguramente cuando le dijeron que tenía diabetes, no tuvo la suficiente información para que sepa que la diabetes es una enfermedad crónica que va a durar toda la vida, que no se puede curar en el momento, pero que hay muchas esperanzas en este siglo y que se tiene que estar atento con el tratamiento. Dieta es básico, la alimentación es muy importante, medicamentos y ejercicio. Si ya le quitaron los medicamentos a usted, significa tal vez que ya había que reducir la dosis, había que ver qué medicamento le va a servir, pero no abandonar la dieta. Cuando se sube de peso es que se ha abandonado la dieta, y la dieta es como una tableta, como un jarabe, como una inyección. Si usted está con amigdalitis o con bronquitis o con cualquier cosa y le dan medicamentos y no toma, ¿cómo va a mejorar? ¿No es cierto? Entonces la dieta es tratamiento en la diabetes. Tiene que ir a su control, a su médico, que le hagan laboratorios. Cuando dice que le hacía mal el medicamento, no es que le hacía mal. Lo que pasa es que a veces ya el medicamento se va bajando la dosis y a veces simplemente con dieta, que es las menos veces, pero con dieta se puede seguir controlando. Eso no quiere decir que su diabetes desapareció, su diabetes sigue, tiene que seguir controlando. Lo que sucede, doctora, y quizás no sepamos, es que puede uno empezar el tratamiento cuando está muy gordito y hay medicamentos que sí generan más la dieta, la reducción de peso, ¿no es cierto? Quizás sea algo que le está alarmando al señor, pero al bajar de peso también se va reduciendo la necesidad de medicamentos. Entonces, señor Raúl, hay que dosificar muy bien sus medicamentos. Lo que podemos sugerirle es que consulte nuevamente con su médico y hay que ver cuál es el tratamiento más adecuado para usted antes de que suba más de peso, que no es nada conveniente para el control de su diabetes. Calvita, otra llamada. Rosa María, doctora, por favor, en la línea telefónica. ¿Quién llama? Rosa María, doctora. Rosa María, buenas noches. Rosa María. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mire, yo tengo una niña de 8 años que acaba de cumplir y ella está con sobrepeso.
y tengo en la familia personas con diabetes, mi papá. Entonces quería saber qué tipo de exámenes tengo que hacerle a mi niña para ver que no presente, ¿no? Diabetes. Y bueno, él tiene un sobrepeso que actualmente tiene 8 años y está por los 32 kilos. Rosa, la última parte no hemos oído, un poco más fuerte, por favor. Tiene 8 años y está pesando 32,500. ¿Talla? Lamentablemente no tengo en este momento su talla. Ya. Muy bien. ¿Qué le decimos, doctora? Bueno, es de lo que habíamos estado hablando, Rosita. Hay niños con sobrepeso. A esa edad, el niño no se va a comprar cosas. Las cosas que engordan están en la casa. Entonces, cuando ya la familia, los papás sobre todo, quieren controlar el peso, tienen que saber bien qué alimentos engordan, qué alimentos no, y no se compra en la casa, no se compra gaseosas, Coca-Cola prohibido, ¿para qué? ¿No es cierto? Porque no es posible que el papá esté tomando Coca-Cola y al niño se le prohíba. No, toda la familia cambia sus hábitos alimenticios. A esa edad se puede manejar. Es diferente un adolescente que ya tiene su dinerito y que se compra lo que quiere. Pero a esa edad depende de la familia. Y quizás estimular a aumentar la actividad física de esa niña. Exacto. Los niños sí tienen que hacer actividad. A veces no les gusta hacer deporte en el colegio. No, lamentablemente ahora no, doctora, porque viven pegados al celular o a la computadora o a la tele. Entonces, pero esa es que se vuelva una actividad familiar. Entonces los fines de semana, si es posible, si no se puede el sábado, por lo menos el domingo todo el mundo se va a caminar en la familia. Caminar es un excelente ejercicio. Control con su médico. Virginia de Villa del Carmen, doctora. Virginia, muy buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Díganos. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, mire, yo tengo un hermano que tiene diabetes. Mi hermano no nos hace caso, no sé qué dieta podemos darle, porque tampoco nosotros estamos tan informados sobre este tema. Él tiene ya 34 años y, mire, ya llegó a estar mal hasta de los riñones. Bueno, muchas gracias por su llamada. Tiene mucha razón. No es sencillo orientar respecto a la alimentación en solamente unos minutos, doctora. No, efectivamente no. Es sumamente importante para un paciente diabético. Claro, y lo importante es que se documente. Ahora, con la facilidad del Internet, se puede buscar lo que uno quiere, pero ojo, en lo que hay en el Internet también hay que tener cuidado, se puede poner cualquier cosa y nadie controla. Entonces, hay que concientizar, explicar qué es, por qué se hace esta reducción de algunas cosas en la alimentación, porque ahora la alimentación de la persona con diabetes puede comer todo, pero hay que saber cuánto y cuándo, y por qué se tiene que cuidar. Si una persona sabe por qué tiene que hacer su tratamiento, pues la va a cumplir. De todos modos es una llamada de atención para nosotros, a la televidente. Prometemos traer a una nutricionista y hablar de kilocalorías y calorías y cómo preparar una verdadera dieta para un paciente diabético. Tienes toda la razón. Es diferente para un paciente diabético que para una persona normal, así que vamos a hacerlo. Calvita, tú tienes una consulta. Por favor, una gentileza de nuestra invitada. Nos han llamado de Santa Cruz y nos piden de dónde pueden encontrar en esa ciudad su libro de nuestra invitada. Exactamente. Habían llamado para preguntar dónde conseguimos el libro, doctora, que definitivamente se convierte en una guía muy importante. Bueno, lamentablemente por ahora en Santa Cruz, para la Feria del Libro vamos a ir allá, pero aquí pueden encontrar en Miraflores, frente a Cosmil, en la librería Galeno, en la Saavedra, frente a Cosmil, y en el Shopping Norte, en el cuarto nivel, en la librería del cuarto nivel. Son las dos librerías que están vendiendo el libro. A Santa Cruz, pues vamos a ir para la Feria del Libro. Y doctora, quizás nos puede dar su teléfono, quizás desde Santa Cruz puedan comunicarse con usted para ver cómo les llega el libro. Exacto, sí, puede ser. Mi teléfono es el 715-27-658. 715-27-658. Me pueden llamar y nos ponemos de acuerdo para ver cómo podemos hacer para hacerles llegar el libro. Con todo gusto, encantada. Dentro de la dieta, doctora, tenemos lo que es el consumo de agua, que definitivamente es importante. Aquí a mi izquierda ven uno de nuestros auspiciadores. Es muy importante el consumo de agua y tenemos como auspiciador a Ion Life, una agua de las más puras, a la cual les sugerimos la consuma.
Así que nos ha dado su teléfono la doctora, gracias por el contacto, doctora. Quizás de los diferentes departamentos puedan contactarse con ella para solicitar el envío del libro. Vamos a seguir hablando de diabetes. Yo creo que es un tema definitivamente importante. A ver, Calvita, hay otra José llamada. estaba en la línea, espero que todavía no se mantenga. José, buenas noches. Hola. José. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su consulta? Ante todo yo quisiera felicitar a la doctora, porque es la primera vez que escucho a una doctora que atiende la diabetes y que habla de la Coca-Cola. Le digo por lo siguiente, mi mami murió de diabetes evidentemente, pero cuando la detectaron que tenía diabetes, recién le dijo el doctor, ¿sabe qué?